En una noche azotada por un furioso temporal en la costa cantábrica, un barco inglés es arrojado contra los acantilados de Guecho. Su carga, carbón valioso como oro negro en esa época, se desparrama por las rocas y el oleaje lo devuelve al pueblo, hambriento de recursos. Entonces, como una marea humana en la oscuridad, hombres y mujeres acuden a recoger aquello que el mar les ofrece. Horien artean, Sabas jauregi, gizon irmoa, izaera gupida gabekoa. Aukerari ies egiten usteko prestez dagoena. Berarekin, arrastaka eramaten ditu semeak. Fermin, Cosme, Bruno eta Ismael. Eta Pedro, koñatua. Baserriari beroa eman liezaiokeen ikatza garraiatzeko tokirik onenaren bila. Pero cuando la tragedia irrumpe a medianoche, la familia se enfrenta no solo a la furia del mar, sino también a la dureza del destino. Y será entonces la obstinada fuerza de Sabas, su severidad y su entereza las que sostengan a los suyos entre lágrimas, rencores y sacrificios, con la inesperada luz de apoyo de Ismael, el hijo menor. Bueno, arratsaldeon, zer modu zaudete? Oso ondo, posten nahi zenbat jende etorri zareten. Hau bai, pozgarria dela. Bueno, ongitorri, Ramiro Pinilla, Getxoko, eleberri, laburren eta txiki bazkardo aurrentzako kontakizunen lehiaketaren 8. ediziora, eskerrik asko gaurkan ere gurekin egoteagatik. Edizioz edizio, Ramiro Pinillaren eleberriak sari banaketen hildo narratiboa izan dira, eta aurten hildo narratiboa izateaz gain estenatokira ekarri dugu. Os acabo de leer, ya os habréis dado cuenta, la sinopsis con sus sacos de carbón, el barco encallado, Sabas Jauregui, Fermín, Cosme, Bruno e Ismael, ya os habéis dado cuenta que pertenecen a una de las obras más legendarias de Ramiro Pinilla, Las ciegas hormigas, que fue Premio Nadal y Premio de la Crítica en 1961. Novela que se ha utilizado además como base para el guión de una película que muy pronto vamos a ver en la gran pantalla. Horregatik, aurten, gala honen protagonista izan behar zuen, ez bakarrik Ramiro Pinillari egindako omenaldi bezala, baizik eta Inurri itsuak pelikula grabatu dela iragartzeko. Igor Legarreta zuzendariak pantailara eramango du gure Ramiro Pinillaren eleberriari bizia emanez. Pero bueno, como todavía es muy pronto para ver el tráiler de esa película que promete, hemos pensado recrear esa escena del barco inglés arrojado contra los acantilados de Guecho del que se habla en la novela. Bueno, os tengo que confesar que hemos hecho un poco de trampa porque ese barco no porta bandera inglesa ni tampoco transporta carbón. Pero sí es cierto, y lo sabemos gracias al archivo de Bibliotecas de Guecho, hemos podido recuperar esa imagen real, es el buque Aten de 2.500 toneladas que porteaba bandera griega y que efectivamente también quedó embarrancado en las rocas de Punta Galea a causa de un violento temporal en 1974. Ya sabemos cómo se las casca aquí nuestra querida Punta Galea. Las ciegas hormigas, 1971 urtean argitaratu bazen ere, izan leike 20. mendeko erdigune aldera horrelako istripuren bat gertatu eta Ramiro Pinilla horretan inspiratu izana. Bueno, gala hasi da, goazen saria banatzera. Vamos a empezar con la entrega de premios del concurso Txiki Bazkardo. Os adelanto que en la gran final que se celebró ya el pasado mes de mayo, en Romo Kulturetxea, los y las finalistas debían redactar de su puño y letra y en un máximo de 2 horas un relato que fuera la continuación de una frase propuesta por el jurado que obviamente parte de la obra de Ramiro Pinilla, Andanzas de Txiki Bazkardo. Os voy a leer la frase propuesta para esta final de 2025, fue la siguiente. Le pareció que veía por primera vez el sol, la luna y las estrellas. Eta baita euskaraz ere, eguzkia, ilargia eta izarrak lehen aldiz ikusten zituela, iruditzen zitzaion. Bueno, sin duda, inspiradora. Aurten, Getxoko 4 ikastetxe parte hartu dute, Europa ikastetxea, Julio Caro Baroja Institutoa, Azkorri ikastetxea eta Aizerrota ikastetxea. Hemetik basaudete, txalotu zuen buruak mesedez. Hori da. Lan itxela egin dute denek, baina diplomak eman aurretik ikus ditzagun gure finalistak euren kontakizunak idazten grabatu bai ditugu eta aurrera bideoa mesedez.
erronka handia, gazte hauek izan dutena. Emocionante ver qué cara de concentración algunos y algunas, ¿verdad? Bueno, pues nuestros 20 finalistas, nuestros y nuestras 20 finalistas van a recibir un diploma y un vale por valor de 50 euros que podrán invertir en cualquier librería de Getxo. Baina diploma hauek banatzeko, Getxoko kulturako ordezkaria den, Janire Ozioren laguntza beharko dut, mesedez, Janire aurrera txalo bero bat emango diogu. Gera zaitezen nirekin. Eta, bueno, errazago izan dadin eta pizka bat arintzearen zentroka eta alfabetikoki deituko zaituztegu. Aizarrota ikastetxeko finalistekin hasiko gera, mesedez eskairatan zutik itxaron eta banan-banai deituko zaituztet. Ados? Bueno, tamborrak, lagunak, tamborrak, badoaz. Andrea Navas Álvarez, txaro bero bat. Zorionak, Andrea. Janirenen eskutik jasoko du diploma eta 50 euro horiek. Argazki aterako dugu. Gera zaitez, Andrea, gurekin. Andrea, geratu zaitez gurekin. Quédate aquí. Y vamos a tener que hacer hueco a todos los compañeros. Zorionak, vamos con el siguiente. Antón Salinas Quijada. Igo zaitez, mesedez. Zorionak, Anton, bere diploma ere jasotzen du, argazkia. Jar zaitez Andrearen alboan mesedez, txalo bero bat. Urrengoa! Ekai Badiola Alejandro, eszenatokira mesedez. Txintxo eta formal jarri dira hori eskaileratan, oso ondo. Zorionak. Argazki aterako dugu lehenengo. Argazkia hori da. Getxo berrin aterako zarata. Oso ondo, zorionak. Urrengo finalista. Ema Navia Barretxeguren. Txalo bero bat. Diploma jasotzen du. Zatoz apur bat erdira, biok, bada. Oso ondo. Zorionak, urrengoa, Aizea de Frutos Alonso, txalo bero bat. Zorionak, Aizea. Oso ondo, jar zaitez likidekin. Jaren Pitarki Barrola, eszenatokira. Argazki ateratzen dugu. Oso ondo. No se nos olvide los 50 euros, importantísimos. Eta aurrera goaz, Lucía de la Iglesia Mendizábal. Zorionak, Lucía. Jarratzaile pilo bat ditu Luziak, oso ondo. Eta beste bi finalista ditugu. Oian Farnier Uson, aurrera. Zorionak, Oian. Eta azkena, Xavier Mayor Artetxe, eszenatokira mesedez. Txalo bero bat. Hori da, argazkia. Txekea, oso ondo. Bueno, Janire geratu gurekin. Ahora es turno de los finalistas de Azkorri ikastetxea. Os confieso, además es el mío, le tengo un poco pelotilla. Taldea mesedez, eskailera eta hurbildu zaitezten, eta tamborrak, Azkorri ikastetxea, non zaudete? Urrengo finalista, Aitana Aranberri García, eszenatokira.
Ana Moral Baez. Eszenatokira mesedez. Aurrera, Ana Moral Baez. Garasi nos va contando dónde nos vamos colocando, porque somos muchos y muchas, ¿verdad? Luego nos ordenamos mejor para la foto, que será por lo menos portada de Getxoberri, como decía. Eta aurrera goaz, Malen Onandia San Juan, eszenatokira mesedez. Zorionak Malen, argazkia, importantea. Y nuestra última finalista de Azcorri, Martina Casado Rivada, Txalo bero bat. Osondo. No está mal esto, Yanire, venir con los amigos que siempre te van a aplaudir, ¿verdad? Está muy bien. Bueno, aurrera goaz, el siguiente grupo viene del Instituto Julio Caro Baroja. Txalo bero bat, mesedez, non zaudete? Bueno, tamborrak berriro ere. Nuestra primera finalista. Acercaros, por favor, y os acercando a la escalera. Y os voy llamando. Ah, estáis por aquí, muy bien. Pues sin más dilación, Alba Díez Martínez, eszenatokira mesedez. Recoge diploma y vale por valor de 50 euros para gastar en la librería que quiera de Getxo. Osondo. Segunda finalista, Melanie Algarañazo Mireis, eszenatokira mesedez. Zorionak Melanie. Sacamos la foto. Nuestra mejor sonrisa para el fotógrafo. Hurrengo finalista, Nerea Fuente Díaz. Txalo bero bat. Sonrisa grande, a fardar de diploma y de cheque, que esto no pasa todos los días. Eta azken finalista, Nicolás Maldonado López. Ongi etorri. Osondo. Y por último, y no menos importante, porque como decía, os llamamos por orden alfabético, los tres finalistas del Colegio Europa. ¿Dónde estáis, Colegio Europa? Osondo. Bazuen txalorik beroena, Ander Roman Ortegari. Zure txanda, hemen zelaukagu, Ander, zorionak. Argazki ateratzen dugu. No perdáis los cheques, que no hay más, ¿eh? Importante. Gure bigarren finalista, Elisa Franco Bañueko. Zorionak, Elisa. Y como se suele decir a veces, los últimos serán los primeros. Vamos a ver si es el caso. Gure azkenengo finalista, Inés Sánchez Ordoño. Zorionak. Bueno, orain bai, hauek dira gure 20 finalistak, orduan argazki hori aterako dugu, horretarako gutxi gora bera ordenatuko gara hemen erdian danak. Nos centramos un poquito en el escenario, a ver si entráis todos, todas, seguro que sí. Garasi nos ordena, que es experta en esto. Se sube unas filas el fotógrafo para que entren todos en el objetivo, todos y todas. Vuestra mejor sonrisa, que mañana hacemos sombra al Cinemaldi, que también están de gala hoy. Osondo.
Ahí, bien iluminados e iluminadas todas. Janire Ocio, mesedez, gure zinegotzia, eskerrik asko, nuestra laguntzaile. Txalo bero bat guztioi. Oso ondo, claro que sí. Oso ondo. Hogei finalista hauen artean bi irabazle ditugu, baina momentuz ez dizuet esango nortzuk diren. Ale, buelta zaitezte berriro zuen eserlekuetara. Eskerrik asko guztioi, eta zorionak. Eskerrik asko. Janire Ocio, eskerrik asko. Te volveré a llamar. Hoy le vamos a hacer trabajar a nuestra zinegotzi. Bueno, esan bezala, oraindik intrigapur batekit utzi nahi zaituztet. Jakinda Inurri itsuak pelikula gutxi barri aterako dela, honen inguruan, kuriositate batzuk kontatu nahi dizkizuet. Inurri itsuak se ha grabado en algunos de los paisajes naturales más espectaculares de Bizkaia y, como no, de nuestro querido Getxo. Tiene como protagonistas, esto ya os lo puedo adelantar, a Urko Lazabal, ganador de un Goya, y a la incombustible y maravillosa Itziar Ituño, casi nada. Así que imaginaros con ese reparto, éxito seguro. Bueno, aunque no podamos ver el tráiler todavía, aprovechamos para recomendaros, bueno, seguro que os habéis leído el libro, si no lo habéis hecho, leerlo antes de ver la peli y si lo habéis leído, pues releerlo, que vais a disfrutar todavía mucho más de la película. Bueno, naiz eta trailerra oraindik ez zauki, Lazonako kideek, hau da, filmaren produktoretako batek, filmaren grabazione une batzuen laburpen txiki bat biladi digu. Tenemos un vídeo en sonido real, es lo que en lenguaje audiovisual llamamos un bruto, de algunas de las grabaciones que se han hecho en Getxo y que han tenido el detalle, parte de la producción de la película, de enviárnoslo de manera casi exclusiva y en primicia para todos vosotros y vosotras. Espero que os guste tantísimo como a mí. Lo vemos. Vale, Esteban, resetea. Sí, ha funcionado bien. Es que en ensayo batean esan nuen sakila. Serio? ¡Agua! Es un ensayo y acción. Mira quién es. Ah, bai? Sí que bai. Bai. Ven ya bukatuta, vale. Venga, atentos. Acción. Soltando, estoy soltando. Estoy ahí cantando. Estoy desbanando, me gusta. Como las que tengo yo. Pero tú sí duermes, ¿no? Vale.
Suave, un poquito más. Un poco más. No es posible que esa entrada en cuadra de ellos, Sabas esté, pues eso. Hombre, yo creo que si me acerca una mujer que tiene un arma, yo bajo eso. Señora, suelte la escopeta. Al menos en esta Pues estaría vaya hacia la tipa de la para que, pistola para que le quite la escopeta. Sí, Le cambiaría este por el otro y si lo usas en la mano derecha, te interesa tenerlo en el bolsillo derecho. el bolsillo derecho. Claro. Es que ya hemos empezado a recabar. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? ¡Eh! Beste balo bateko tondiño. Senarrari faltaiako zenpotro gehiago zuz? Beste tiro bateko tondiño. Txalo, bero bat. Bueno, pues efectivamente, como habéis visto, se trataba efectivamente del bruto, es decir, que era el sonido original. Hemos visto un poquito, hemos oído un poquito del ambiente, parte de algunas conversaciones. Nos lo han mandado así y recalcar que es todo un privilegio porque todavía no ha llegado el tráiler. Me imagino que habéis reconocido La Galea, Azcorri, Aitziar, Aurko. Bueno, con esos escenarios y esos protagonistas, pues el 50% del éxito está asegurado. Nos ayuda también a ver un poco la complejidad de cómo hacer una película. Como decía, ha sido un regalito que nos han hecho los productores de la zona. No han sido los únicos. Una producción de este nivel pues tiene muchos productores detrás y me vais a permitir que los nombre y vamos a agradecerles a todos su colaboración. Ha sido producida por La Mía, La Zona, como decía, Sideral y Buen Día Estudios, Vizcaya, y además lo ha coproducido la belga Caviar Antwer. Además cuenta con la participación de ITV y A3 Media y la distribución de Buenavista International. O sea que ya veis la complejidad que tiene hacer una película, así que muchísimas gracias a todos ellos por enviarnos ese regalo de imágenes. Vale, txaldutu dezakezue, noski. Eta orain bai, txiki bazkardo sariak ematen jarraituko dugu. Oraingoan, oraingo honetan, dakizuen bezala, bi historia irabazle ezagutuko ditugu, bat euskaraz eta bestea gazteleraz idatzia, biek diploma eta 500 euroko opari txartel bat jasoko dute, Getxoko euskararen lagunak diren saltokietan kontsumitzeko, eta hori saltoki asko dira. Antes de nombrar al ganador o la ganadora, me encanta haceros sufrir un poquito, pues vamos a leer un poquito su relato, ¿no? Y si os parece, luego os desvelo de quién se trata. ¿Os parece bien? Bueno, no lo vamos a leer entero, pero sí un fragmento importante. Y no lo voy a leer yo, sino alguien que le pone pues una voz, un cariño y un todo especial, que es una de las miembros de ese grupo maravilloso que es Pinillesca, responsable de este certamen maravilloso. Y ella no es otra que Irune Pascual, non zaude mesedez, hementxe, txalo bero bat. Zu entzuteko irrikitan Irune. Eguzkia, ilargia eta izarrak lehen aldiz ikusten zituela iruditu zitzaion. Peio 10 urteko mutilarrunta zen, besteak bezalakoak. Baina ez zuen futbolera jolasten, lagunekin egoten, ez da korrika egiten.
Etxean egoten zen egun osoa leihotik begiratzen. Goizean, haren adineko neska mutilak ikusten zituenean eskolara joaten, beti irudikatzen zuen nola izango zen eskolara joatea, ikastea. Baina bere aita konturatzen bazen, ezekien zer egingo zion. Atzo gertatu balitz bezala gogoratu zuen mutiko batekin hitz egiteko burua leihotik atera zuenean gertatu zena. Aita asko azarratu zen, gorri-gorri bizkarritik heldu zion eta bere logelan sartu zuen 3 egunez. Egun batean, dena aldatu zen. Beti bezala leihotik begiratzen zegoela, mutiko bat ikusi zuen eta zerbait zeramatzan eskuan. Peioren etxeran zabiatu zen eta atearen azpitik gutun bat sartu zuen. Peio korrika joan zen gutuna hartzera, kuriositatea jota eta hauxe zegoan han idatzita. Leihoko mutilarentzat. Gutuna ireki eta berehala irakurtzen hasi zen. Kaixo, badakit ez nauzula ezagutzen, baina egun askotan zehar ikusi zaitut leihotik begira eta oso arraroa iruditzen zait mutiko bat ikastolara ez joatea. Horregaitik idazten dizut gutun hau, elkar gehiago ezagutzeko. Ni hasiko naiz, adei dut izena, dantzatzea gustatzen zait eta oso txarto ematen zaizkit matematikak. Agur, adei. Gutun hark eguna aldatu zion. Hurrengo goizean, orri zuri bat utzi zuen ate aurrean hau esanez. Kaixo, adei, asko postu nintzen zure gutuna ikustean. Egia esan da ez dut lagon askorik. Ni Peio naiz eta ez naiz gogoratzen kalera atera nintzen azken egunaz. Asko gustatzen zait ilargia. Egun batean, astronauta izatea gustatuko litzaidake. Bihar goizean nire leihoan, zure erantzunaren zain, Peio. Gutuna irakurrita gero adeik atzamarrerekin gora egin zuen, baietz esateko. Aitak Peiori esan zion hurrengo egunean zerbait egin behar zuela. Orduan, leihoa arazorik gabe iraki ahal izango zuen. Goiz hartan, Peio oso goiz esnatu zen, adeirekin egoteko irrikitan. Adei heldu zenean, berehala ireki zuen leihoa eta ireki bezain laster hauxe bota zion adeik. Zergaitik ezoaz eskolara? Nire aitak ez dituzten, erantzun zuen Peiok. Zergaitik ez, galdetu zion adeik. Ez dakit, ez diot inoiz galdetu. Baina zergaitik ez, berriro galdetu zuen adeik. Ez duzu nire aita ezagutzen, esan zuen Peiok. Gau harretan, adeik bere gurasoi kontatu zien lagunaren istorioa. Bere aita poliziara joan zen, ia zerbait egin alzuten galdetzeko, baina ez zuen ezer lortu. Uda heltzear zegoen eta adei bere lagun berria bizitatzera joan zen. 3 aldiz kolpekatu zuen leihoa eta Peio agertu zen, baina itxura txarrarekin. Goibel zegoen eta ezkerreko begiak more kolorea zuen. Bapatean, Peioren aita agertu zen bere atzetik eta bera konturatu baino lehen lepotik hartu eta bere logelara eraman zuen. Hurrengo gunean, Peio ez zegoen leihoan eta adei korrika joan zen bere etxerantz lagunaz kezkatuta. Bere aitari esan eta berehala joan ziren biak poliziara. Hori pasata gero, Peiok egun batzuk eman zituen epaitegian. Aitari, Peio zaintzeko baimena kendu zioten eta umerzuztegi batera bialdu zuen Peio. Adeiren gurasoak enteratu ziren bezain laster, adopzioaren paperak prestatu zituzten. Horrela, Peiok bere bizitza berria hasi zuen. Izarrek inoiz baino distira handiagoa zuten gauean. Adei eta leioko mutikoa, biak aske betirako. Eskerrik asko, Irune, mesedez gera zaitez nirekin. Eta, autorea benetan urduri egongo da, baina izen eman aurretik berrirore Janire Ozioren laguntza eskatuko dugu. Gora eta bere biliko zara gaur, forman jarriko zaitugu. Oso ondo, Irune Janire, prest egon, eta irabazlea ezagutzera goaz, orain bai. Txiki Baskardo, 8. edizionetako euskarazko irabazlea,
Malen Onandia San Juan Azkorri ikastetxekoa. Salo bero bat. Malen. Bere diploma eta 500 euroko txekea jasotzen du, argazkia egiten dugu, eskerrik asko. Eta, Malen, hitz batzuk botatxera gonbidatzen zaitugu. Animatzen zera? Txalo bero bat. Prest daukazu zeo zer edo lagunduko dizu. Ez? Bueno, konta eguzu nola izan da esperientzia? Pues oso ona. Oso ona? Errepikatuko duzu datorren urtean? Ezin duzue. Claro, por si acaso. Eta zer egingo duzu 500 eurorekin? Ez dakit. Diru asko da, Ja, Eta saltoki asko ditugu, etxon. Ideiarik pez? ez. Bueno, eta animatuko dituzu gainontzeko parte hartzeara datorren urtean? Zuk ezin Bai. duzunez, ez dago kompetentziarik. Bai, Bai? bai. Zer esango diezu? Pues irakurtzea konbidatzen dizuet. Irakurtzera? Konbidatzen dizuet. Hori da, irakurtzera, batez ere euskaraz eta idaztera. Oso ondo, zorionak, orain bai, joan zaitez zure eserlekura. Ez da bat ere erraza mikrofonoaren aurrean hitz egitea. Zorionak, Malen, eta parte hartzaile guztiei noski. Zorionak baita ere ikastetxeei. Este año, además, tenemos que recalcar que ha habido casi tantos finalistas en la modalidad de euskera como la de castellano. Eso quiere decir que tenéis un profesorado fantástico. Zorionak guztioi. Bueno, y nos queda otro ganador, ganadora, creo, ¿no? Que os hago sufrir mucho. Bueno, pues ahora sí vamos a conocer al ganador o ganadora del concurso Txiki Baskardo en castellano. Y aquí también vamos a necesitar otra lectora maravillosa que también viene de ese grupo Pinillesca con una voz fantástica que le va a dar ese toque a la lectura premiada. Ella es Estíbaliz San Sebastián. ¿Sabe verdad? Le pareció que veía por primera vez el sol, la luna y las estrellas cuando por primera vez se subió a un caballo. Desde aquel momento, Enara sabía qué era lo que más le apasionaba. Aquel mágico día, Enara acababa de cumplir 5 años. Ahora tiene 14 y tiene su propio caballo, Atlántico. Juntos viven grandes aventuras y ganan muchos concursos. Ahora que sabes un poco de la protagonista, te voy a contar su última aventura. Enara estaba dando un paseo a caballo con sus amigas Itxaso y Nora. De pronto, las 3 escucharon un relincho. Se desviaron de la carretera y se adentraron en el bosque. Puede que sea un caballo perdido. Buscaron por el bosque sin éxito y Nora y Itxaso se rindieron, pero Enara no. Y percibió que Atlántico opinaba igual. Durante el resto del día, Enara no se podía quitar el relincho de la cabeza y qué le pasaría a aquel caballo. La vecina de Enara era una señora muy mayor, paliducha, pelo blanco recogido en un moño y unos ojos muy saltones. Vestía siempre con vestidos largos hasta el suelo, parecía que volaba y, sinceramente, daba miedo. Aquella noche, Enara decidió escapar de casa e ir en busca del caballo. Cuando iba hacia el establo, vio que la puerta de la casa de la señora mayor estaba abierta. Decidió entrar. No podía perder la ocasión de aprender un poco más sobre su aterradora vecina. Al entrar en la casa, se quedó un tanto sorprendida. Todo estaba decorado con fotos de una niña risueña con un hermoso caballo blanco. Fotos de una niña ganando concursos, montando con amigas, cepillando al caballo.
Las fotos parecían antiguas, así que dedujo que era su vecina. Encontró una que le llamó la atención, una foto con la misma niña pero llorando junto a una lápida que decía: «Aquí yace Emir, el mejor caballo que un jinete podría tener». De repente escuchó la voz de su vecina: «¿Quién anda ahí?». Enara se asustó, salió corriendo y llegó al establo donde se reunió con Atlántico. En un par de minutos se embridó y ensilló el caballo. Estaba preparada para la búsqueda del misterioso caballo. Enara y Atlántico galoparon como el viento y llegaron a la ruta de aquella mañana. El bosque les volvió a recibir con un relincho. Más tarde, escucharon cómo un caballo galopaba. Se giraron y encontraron un precioso semental blanco. El caballo era hermoso, sin duda, y con la luz de la luna parecía que estaba cubierto de purpurina. Tenía las crines perfectas, sin ningún nudo. A Enara le vino una imagen a la cabeza, una de las fotos de la casa de su vecina. «¿Emir?», preguntó. El caballo se acercó a ella con un trote elegante y se paró frente a ella. Enara extendió la mano y al tocarle se desvaneció sin dejar rastro. Enara y Atlántico se quedaron estupefactos, quietos, sin mirar, sin decir nada. Al cabo de un rato volvieron a casa. Enara no podía dormir y al día siguiente igual. No se podía quitar a Emir de encima. Sentía curiosidad, necesitaba entender la situación. Así que se fue a la casa del señor Echevarría, conocido de su vecina. Él le contó toda la historia de su vecina, que se llamaba Elvira, y de Emir. Emir murió como un héroe. Salvó a 2 niños y a un camión lleno de caballos de un gran accidente. Elvira no estaba presente y desde aquel momento sentía que no se había despedido de Emir como se merecía. Al caer la noche, Enara volvió a los establos, recogió a Atlántico y volvieron al bosque. Emir ya les esperaba. Sabía que le iban a ver, mas Enara no quería verle, sino algo más especial. Ella, Emir y Atlántico ya eran amigos, como si se conocieran de toda la vida. Enara indicó a Emir que lo siguiera y así lo hizo. Llegaron a casa de la vecina. Enara sintió una opresión en el pecho de alegría y ansiedad. ¿Saldría bien su plan? Le latía el corazón 1.000.000 de veces por segundo y sintió que se le paraba cuando tocó la puerta. La vecina le abrió con cierto enfado. «Estas no son horas de llamar a la puerta», empezó. Pero se paró en seco al ver a Emir. No se lo podía creer. ¿Cómo era posible? «¡Emir!», gritó y estalló en lágrimas mientras avanzaba hacia su caballo. Los dos se abrazaron. «Lo siento no haber estado allí. Te quiero tanto», le decía Elvira. Mientras, los pies de Elvira y los cascos de Emir desaparecían poco a poco. Y así sucedía con el resto de sus cuerpos, dejando un resplandor y un rastro brillante de una especie de polvo mágico. Ver aquello era mágico e inolvidable. Enara estaba muy orgullosa de sí misma. Había desvelado el secreto del caballo misterioso y había ayudado a su vecina. Ahora comprendía todo. No eran los verdaderos Elvira y Emir, eran sus almas y deseos que se negaban a descansar sin haberse despedido como es debido, sin un abrazo. En aquel mismo momento, Elvira volvió a sentir aquella sensación, aquel sentimiento, como si viera por primera vez el sol, la luna y las estrellas. Eskerrik asko, Estíbaliz. Qué bien nos ve, Estíbaliz. Gera zaitek nirekin mesedez. Berriro ere Janire oso dituko dugu. Te me has escapado rápido. Bueno, Janire, Estíbaliz, guazen hurrengo irabazlea ezagutzera. Venga, os doy un chivatazo, os digo el cole para que le hagáis tambores, ¿vale? Colegio Europa es vuestra, preparad tambores.
Txiki Baskardo, 8. edizionetako gaztelenazko irabazlea, segir, Inés Sánchez Ordoño. Acercaros un poquito. Esa sonrisa maravillosa de Inés, con su diploma y su cheque. Bueno, despedimos a Estíbaliz y a Yanire, pero a ti no. A ti te toca decir unas palabritas. ¿Te animas? Cuéntanos, ¿qué tal ha sido la experiencia? Bueno, esto ha sido bastante guay, ha sido muy divertido. Qué bien. A mí me ha hecho bastante ilusión esto. Es que no tengo ni idea de lo que quiero decir, no tengo ni idea. Se te da mejor escribirlo. Bueno, te pregunto lo mismo. ¿Qué vas a hacer con todo ese dineral? ¿Alguna idea? Confesable, Pues no sé, igual me compro una saga de libros buena o me compro un piano nuevo, no sé. Lo que Bueno, voy a hacer. maravilloso, maravilloso. Se merece un fortísimo aplauso. Pues muchísimas ¡Eskerrik gracias. asko! Zuri, zorionak. Qué maravilla de juventud, claro que sí. Libros y un piano, cualquiera de las dos, grandes opciones. Diploma guztiak bananduta, jakin ezazue hauen atzean, epaimaiak zuen kontakizunen inguruan egindako balorazioak eskuragai dituzuela, baina aurten, lehiaketa erabat berdinduta egondanez, epaimaiak aipamen berezia egin nahi du. Queridos técnicos, ¿podemos iluminar ahora a este público maravilloso? Por favor. Ahora qué bien que os veo, porque yo hablo así como a la nada. ¿Dónde está Elisa Franco Mañueco, por favor? Que levante la mano. La mano, no te voy a hacer subir otra vez, no te voy a hacer sufrir. ¿Con quién has venido? ¿Se puede contar? ¿Con compañeros? ¿Están tus padres? Igual lloran un poquito ahora, ¿vale? Yo voy avisando, ¿vale? Bueno, ¿estás preparada? No, pobre, me mira como diciendo, ¿qué me va a decir esta? Bueno, pues que el jurado quiere que sepas expresamente la valoración que han hecho de tu relato. ¿Estás preparada para escucharla? Bueno, lo vamos a ir todos, todas, no te importa, ¿no? Ahí va, ¿preparada? Magnífico relato que reflexiona en profundidad y de modo poético sobre la felicidad, sobre el carpe diem, el aquí y el ahora, sorprendentemente intimista y maduro para tu edad, con un estilo propio muy original que nos ha procurado, mientras lo leíamos, unos instantes de auténtico disfrute. Bueno, maravilloso. Maravilloso. No la veis, pero sonríe, se la ha pasado el susto. Eso no le dicen a una todos los días y además me vais a permitir pues, que ciertamente cuando uno es joven disfruta mucho el carpe diem, lo tiene muy presente y con la edad, por desgracia, se nos olvida y estamos más preocupados del futuro incierto y del pasado que ya se fue. Así que muchas gracias por recordárnoslo a las que somos más mayores. Zorionak eta eskerrik asko. Bueno. Podemos volver a esa luz de escenario. Muchísimas gracias, técnicos maravillosos también. Pues seguimos con la entrega de premios del concurso de novela Ramiro Pinilla. En esta 8ª edición del concurso Novela Corta se han recibido, atención, 217 obras de los géneros más diversos. Ha tenido trabajo el jurado, ¿eh? De los trabajos presentados, 45 proceden de Euskadi y Navarra y 10 han sido escritos por getxotarras. Irabazleen berri eman aurretik, epaimaiaren lana, ahalegina eta maitasuna eskertu nahiko genuke, batez ere horrelako mezuekin, ezta? Beraz, eskerrik asko, Aritz Larrageta, Irati Jimenez eta Itxaso Martin, hemetik daude, txalo gero bat haientzat. Eta sari garrantzitsua emateko berriro ere gure Janire deituko dugu, txalo bero bat, gora eta bera labil. Eta Maria Bengoaren laguntza ere eskatuko dugu, Ramiro Pinillaren alargunarena alegia. Ongi etorria izan, Maria.
Bueno, este premio es gordo, ¿eh? El premio a la modalidad en castellano, dotado con 6.300 euros. Esta se puede comprar el piano. Trofeo conmemorativo y una ayuda de 1.000 euros en caso de que la obra sea publicada es para la novela presentada con el lema Dormir fuera de casa. Luzatu gabe, epaimahaiaren emaitza irakurtzera noa, esto es lo que dice el jurado. Un relato coral con un estilo conciso, casi documentalista, en el que no falta ni hondura ni sensibilidad. Expresa con acierto la falta de rumbo de una sociedad que no sabe si está inapetente o hastiada. Penetra profunda y quirúrgicamente en el interior de uno de los personajes que coinciden en un vuelo de avión que se retrasa y en unas vidas que no terminan de arrancar y en las que deambulan casi como pasajeros de sí mismo. Pues muchísimas felicidades a su autora, Paula Hoyos Gómez. Chalo Vergas. Acercaros, por favor, las tres, un poquito al escenario. Las tres, por favor. Las tres juntas. Esa sonrisa enorme. Que se vea bien el cheque. Ese esfuerzo tremendo que hace el Grupo Pinillesca. Damos las gracias a María y a Yanire. Y ahora sí, escuchamos a Paula de esta No te escapas. Nada, dar en primer lugar la enhorabuena a todos los premiados esta tarde y bueno, muchísimas gracias a la Aula de Cultura de Getxo por organizar este tipo de concursos que ponen en valor la escritura y la literatura. Es un placer estar aquí y muchísimas gracias al jurado que ha leído con tanto cariño mi novela y ha decidido premiarla y bueno, muchísimas gracias a mis amigas también que me han acompañado en un día tan bonito para mí. Muchísimas gracias, eskerrik asko. Zorionak, Paula. A ver, esas amigas que ayuden un poco con el trofeo, el cheque. Bueno, seguro que lo celebra con las amigas también. Con ese cheque algo caerá. Bueno, zorionak, Paula, eta orain euskarazko eleberri onenaren saria emateko unea heldu da. Saria hau emateko beste pertsona importante baten laguntza eskatuko dut. Ramiro Pinilla, mesedez, gure omenduaren semea lagunduko diazu, hemendik dago. Ongi etorri, Ramiro, aurrera, hori txela, bai? Eta noski, Janire, jaburuz dakizu ibilbidea. Bueno, hau be, sari potentea da. Euskarazko modalitatearen saria, 6.300 euro, trofeoa eta adi. Getxo Kulturak aurten erein argitaletxearekin lortutako akordeari esker eleberria argitaratuko da. Obra irabazlearen izenburua zure arnasa zaintzeko. Luzatu gabe, epaimahaiaren emaitza irakurtzea noa, esto es lo que dice el jurado de la obra ganadora. Familia baten unibertsora ez ezik, familiarra egiten zaigun unibertso batera garamatza egileak. Estilo gardenean, sentikortasunez, sinesgarritasunez eta humorez. Egileak, pertsonaiekin empatizatzeko eta empatia sorrarazteko moduan hain konplexuak diren ama-alaben arteko harremanak eta hain konplikatuak diren nerabezaroko goraberak ulertzeko eta adierazteko gaitasun handiz. Zorionak, Nerea Balda San Juan. Urbildu zaitezte mesedez, pizkatxo bat. Argazkia ateratzen dugu. Eskerrik asko, Janire eta Ramiro. Nerea, zure... Bueno, 3. aldiz irabazten duzu saria, beraz... Azken dozagutzen duzu prozesua. Konta eguzu. Bai, bueno, 3. aldia dut hemen. Eta, bueno, lehen neska batek ez dut oroitzen izena esan duen bezala, oso guaia da. Eta, bueno, azken aldian hemen egon nintzenean esan nuen asko zor niola Ramiro Pinilla lehiaketari. Izan ere, lehenengo eleberria zera argitaratzeko ateak ireki zizkidan.
lagundu zidan amets bat betetzen, eta bigarrenean ere erraztu zidan bide hori. Eta zer esango dut gaur nire ibilbide literarioan erabateko garrantzia daukala lehiaketa honek eta oso eskertuan nagoela horregatik. Ohorea da, gainera, ez edizio honetan bakarrik, aurreko edizioetan ere nik miresten ditudan egilek eta horrela baloratzean ere lana, eta horregatik epaimaikidei eskerrik asko zuen lanagatik. Nire eleberri honetan, pixka bat literaturaz eta musikaz lagunduta, pixka bat zaurgarritasuna eta erresilientziaz ere ari naiz, baina batez ere lehenera ekarri nahi izan dut zaintzaren gaia. Zaintza orokorrean, familia artekoa, lagun artekoa, norberarena, komunitatearena, eta horrek dakarren guztia, bai ona eta ez hain ona dena, ezta. Eta, zaintzaz ari garela, hemendik musu bat bidali nahi diet nire lagunei. Eta aprobetxatu nahi dut sari hau nire familiari eskaintzeko. Egun polita honetan nirekin hemen egoteagatik, nire alabari, lan hau, ama izan ez banintz lan hau oso bestelakoa izango litzatekelako, zalantzari gabe. Eta, ama izateaz gain alaba ere banaiz, eta horregatik bukatzeko, para acabar decía que quiero dedicar este premio a mi familia, que me ha acompañado hoy en este día tan importante para mí, a mi hija Maggi, porque creo que este trabajo no hubiera sido si yo no hubiera sido madre. Y pues sobre todo a mi mamá, que es la que vela por todos. Hoy estaba casi más nerviosa que yo. Por lo tanto, zorionak beste irabazleei, gaztetxoei segi irakurtzen eta sortzen, antolatzaileei mila esker egiten duzuen lanagatik, segi sorkuntza zaintzen, eta horixe, sekulakoa izan dela hemen berriz egotea. Mila esker. Eskerrik asko Nerea, erabat merezita, zorionak. Amarekin etorri da, importante direnenak. Bueno, vaya nivelón que tenemos. Pues estamos llegando al final. A mí se me ha pasado volado. A vosotros no sé. La verdad es que ha sido un verdadero honor poder presentar esta 8ª edición por muchos motivos. Entre otras cosas, mira, Nerea hablaba de su madre y de su hija. Pues bueno, yo os tengo que confesar que Ramiro, además, era un gran amigo de mi padre, que tampoco está con nosotros, y tengo algunas anécdotas y vivencias entre ellos dos, pero os lo voy a contar otro día porque mi abogado no me permite hablar de este tema. No, es broma, es para que me llamen en una próxima edición, entonces os prometo que os cuento anécdotas que os van a dejar de piedra, para escribir otro libro. Bueno, también os confieso, esto no sé por qué me hacen pasar este momento, también os confieso que yo en su día también me presenté a este certamen. No lo gané, pero bueno, pues gracias a Getxo, que fomenta un montón la escritura y la lectura, pues bueno, pude publicar un librito basado, como no, en estos escenarios maravillosos de Getxo que también representaba Ramiro Pinilla. Bueno, a mí me han dado un montón de ganas de presentarme a la siguiente edición, aunque visto el nivel me lo voy a pensar un poco, pero bueno, ya aprovecho para contaros que está al caer ya la nueva convocatoria. Hurrengo urteko deialdia, aurten egindako deialdiaren antzekoa izango da. Se publicarán las bases para lo que será ya la 9ª edición de los premios, pues en el mes de octubre, de 2 a 3 semanitas. Además, se enviará la información completa a los centros escolares, visto además pues el nivel de participación. Respecto a los trabajos para el concurso Ramiro Pinilla de novela corta, pues deciros que podréis enviar las novelas desde que las bases sean publicadas hasta el 20 de febrero del año que viene. Beraz, ez dago aitzakirik, denbora luze dekozue lan ederra egiteko, beraz, mesedez, animatu parte hartzera.
Jadanik komentatu dutenez, literaturaz gehiago gozatzera anima zaitezte, baita ere euskaraz idaztera eta irakurtzera. Ezin dugu ekitaldia bukatu epaimaiaren lana, ahalegina eta maitasuna eskertu barik, batez ere Pinilleska taldeekin lana eta esfortzu guztiagatik, beraz, eskerrik asko, txalo handi bat zuentzat be. Eta gure gaurko lau protagonista, gainera danak emakumeak, Malen, Inez, Paula eta Nerea, zorionak, gaur zuekin egotea ohorea izan da benetan. Y como me encanta no estar sola aquí en el escenario, pues os voy a pedir a las 4 que subáis a despedir conmigo, a hacer esa última foto. A las 4 protagonistas. Con, por supuesto, con trofeo, con cheque. Si se cae algún euro tampoco nos importa. Subir las 4 mientras os aplaude este público maravilloso. Acercaros un poquito al centro del escenario para que se os iluminen bien las caras, que se vean bien los premios, esa sonrisa fantástica. No os mováis. Ya ni le ocio dituko dugu orain bebai. Te juro que es la última vez que te llamo, te lo prometo. Estena tokira, eskerrik asko. Azkenengo argazki bat aterako dugu Janirerekin. Claro. Sí, a mí lo de las fotos me encanta. Ahora voy a ir añadiendo más gente, no te preocupes. Bueno, gainerako finalistak be merezi dute hemen egotea. Juntaros un poquito. Vosotros quedaros ahí, posar lo que os diga el fotógrafo al centro del escenario. Como decía, el resto de finalistas también se merece estar aquí, pero como me gusta hacerles sufrir, pues todavía no os voy a llamar porque tengo 2 regalos más para vosotros y vosotras y ahora va para el público en general. Porque después de esa foto de familia que va a colpar todas las portadas de periódicos mañana, pues quiero daros 2 regalitos, bueno, en nombre de la organización, por supuesto. En primer lugar, que hemos preparado un cóctel divino en la planta -2, a la que podéis ir después de esa foto de familia y fardar un poquito de los trofeos, de los regalos, hablar un poquito de literatura y tomar un vinito, si nos dejan, o un refresco. Hoy hemos dedicado esta gala a la obra de Ramiro Pinilla, Las ciegas hormigas. Y hoy hemos presentado la oportunidad, además, de disfrutarla aún más cuando se estrene la película Euskaraz, Inurri Itxuak. Hemos querido acercar la novela de Ramiro, como lo veíamos al principio, con el atrecho y las imágenes que veíamos, pero para que tenga un final redondo, y aquí viene la segunda sorpresa, queremos también que os llevéis un poquito de la novela a casa. Lasai ez dugula liburua zatituko, barkatu, hemen daukat sorpresa gordeta, si no me la han robado. Bagu ere, ikatza ekarri dugu. Hau bai, ikatz gozoa da, ¿vale? Como el que trae los Reyes Magos cuando os portáis mal, pero este es el bueno. Eso es. Así que si os parece, hacemos esa foto de familia y luego, eso sí, en la planta -2, recogen ustedes su saquito. Mila esker guztioi, sarituei zorionak eta eskerrik asko, inspirazio hitza zarete. Zuei be, datorren urtera arte, espero dut, ez utzi imaginatzeari, ez utzi irakurtzeari, batez ere ez ahaztu gure Ramiro Pinilla aita. Y como buena entrega de premios y en honor a Pinilla, su final preferido. Y hasta aquí hemos llegado. Y ahora sí, esa foto de familia, y mientras el resto podéis ir por vuestro saquito. Eskerrik asko, eta datorren urtera arte.